Buenos días, licenciada. Nosotros somos el grupo número 8 y las integrantes de mi grupo son Mirna Melissa Macías Mendoza, María Angelit Castaño Reyes, María Yael Muñoz Vera y mi persona Merayosa Wendy Tatiana. A continuación les voy a hablar sobre las dificultades de aprendizaje de las matemáticas. La conceptualización nos dice que esta se trata de dificultades significativas en el desarrollo de las habilidades relacionadas con las matemáticas. Estas son dificultades que no están ocasionadas por el retraso mental, ni por escasa o inadecuada escolarización, ni por déficit visuales o auditivos. También nos dicen que suelen ocasionarse de formas supuestas a los trastornos del desarrollo del lenguaje de tipo receptivo, de los trastornos del desarrollo de la lectura y escritura, los trastornos del desarrollo en la coordinación y las dificultades en atención y memoria. Voy a hablar sobre la acalculia y la discalculia. Ya, la acalculia nos dice que es un primer término que es la acalculia definida por Novick y Arnold 1988, que es como el trastorno relacionado con la aritmética adquirido tras una lesión cerebral, sabiendo que las habilidades ya se habían consolidado y desarrollado. Nos dice que este de aquí se denomina por déficit con las operaciones numéricas y que en ellas pueden diferenciarse en dos formas, que son las primarias o acalculia primaria o verdadera acalculia. La acalculia secundaria, de la que se diferencia en dos tipos, que son el primero o acalculia efásica o acalculia con alexia y o gráfica para los números. Y el segundo o acalculia secundaria o alteraciones visoespaciales. Además, este de aquí nos dice que se identifica el clásico síndrome de Gansterman, que muestra 4 características, pero que se pueden referir a diferentes tipos de acalculia. Y que son la desorientación de derecha a izquierda, la agnosia digital, la agrafia y la acalculia, y que cursa con dificultades en la ejecución de las operaciones matemáticas. Y con la orientación de la secuencia de números, y que puede manifestarse tras lesiones en adultos o signos neurológicos en las lesiones en los niños. La discalculia, en otro término, se utiliza la discalculia nos hace referencia que es un trastorno estructural de la maduración de las habilidades de los niños. Según Koch, 1991, esto nos dice que se refiere sobre todo a los niños en cómo se manifestaría por la comisión de errores variados en la comprensión de las habilidades de conteo, habilidades computacionales y solución de problemas verbales. Es clásica la diferenciación en 6 subtipos. Que tenemos como primer punto la discalculia verbal con manifestaciones en dificultades en nombrar las cantidades matemáticas, los números, los términos, los símbolos y las relaciones. Punto 2. La discalculia pragnostica o dificultades para enumerar, que estas son como comparar, manipular reales o imágenes, objetos matemáticamente. 3. La discalculia lexical, en relación con dificultades en la lectura de símbolos matemáticos. 4. La discalculia grafical, que esta nos hace relación con dificultades en la escritura a los símbolos matemáticos. 5. La discalculia ideognóstica, o dificultades para hacer operaciones mentales en la que la comprensión de los conceptos matemáticos. Y 6, como último punto, tenemos la discalculia operacional, que está en relación con las dificultades en la ejecución de operaciones de cálculo numérico. Gracias. Saludos, soy Muñoz Vera Mariel y voy a abordar el tema características del grupo de dificultades de aprendizaje de las matemáticas.
Para esto es importante primero manifestar y tener en cuenta que aquellos niños que tienen problemas para leer, evidentemente y consecuentemente tendrán problemas para aprender matemáticas. Ya mencionado esto, puedo empezar con la parte de las características, diciendo que las dificultades de aprendizaje se caracterizan, pues, primero por dificultades en la memoria a corto plazo y en la memoria de trabajo. Esto en función, pues, al tipo de estímulos que el niño reciba y en función al aspecto de la memoria que se desee evaluar. También tendrá dificultades de memoria en las tareas no verbales, que serían pues la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo. También estará la ausencia de diferencias con respecto al grupo de edad normativos, esto en tareas de sensibilidad gramatical y fonológica, dejando de lado lo que son la repetición de las frases que generalmente se originan porque existen dificultades de memoria a corto plazo. También están las dificultades de la sección del deletreo y no palabras, lo que haría referencia a lo que son las tareas de escritura. Asimismo, tenemos dificultades en la memoria a corto plazo en codificación fonológica. Por esto los niños tendrían dificultades para comprender y para articular los fonemas. También están las dificultades en las tareas de memoria de trabajo. Son trabajos que implican el conteo y en los que no se implican frases. Están también las dificultades en tareas visoespaciales y visoperspectivas, que harían referencia a lo que es la memoria visual y a la capacidad que tiene el sujeto para representar, analizar y manipular un objeto o algo de forma mental. Están también las dificultades de análisis visoespacial y visoperspectivo, que estas pueden ser ya de orden superior o también pueden ser de orden conceptual. También están dificultades en habilidades psicomotoras y perceptivo-táctiles, que son pues habilidades importantes dentro del proceso educativo y dentro del desarrollo íntegro de los infantes. Cabe mencionar que tanto los sujetos con dificultades aritméticas o matemáticas como los sujetos que tienen dificultades para aprender a leer, tienen dificultades, bueno, tienen en común que tienen dificultades en la memoria a corto plazo. La única diferencia radica en que los sujetos que tienen dificultades lectoras estarían hablando de un trastorno de lenguaje y no de un trastorno no verbal, que sería el caso de los estudiantes que tienen dificultades aritméticas. Teniendo en cuenta pues lo antes mencionado, el déficit de tipo aritmético parece ser un poco más específico en cuanto a las tareas no verbales, que como he mencionado en varias ocasiones, sería la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo, también las tareas visuales y las tareas numéricas. Asimismo, el déficit de tipo lector presentaría dificultades más generalizadas, afectando tanto a las tareas que son verbales como a las no verbales. Por otro lado, vale la pena señalar que las dificultades de aprendizaje de las matemáticas presentarán una ejecución adecuada en relación con la parte derecha del cuerpo y una relación deficitaria en la parte izquierda. También tendrán problemas en la conceptualización no verbal, razón por la que los estudiantes pues tienden a cometer muchos errores cuando se les aplica algún test, y también tienen dificultad y son poco precisos y tienen poco precisos para resolver problemas. Y estos son solamente algunas de las características de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas que lo diferencian de otro tipo de dificultades de aprendizaje, como podrían ser dificultades en la lectura o dificultades más globales. Muchísimas gracias. Saludos, mi nombre es Castaño Reyes Angelit y hoy les hablaré sobre las dificultades de aprendizaje de las matemáticas en personas adultas.
Pero antes es necesario entender que el término dificultades en el aprendizaje de las matemáticas es un término reciente y relativamente moderno, en el que destacan connotaciones de tipo pedagógico, en un intento de alejarlo de su referente con matices neurológicos. Frente a este estado de cosas, se ha postulado la dependencia de las matemáticas de módulos de habilidades relativamente independiente de las verbales, y que los trastornos en el desarrollo de las matemáticas se originarían en déficits de naturaleza no verbal. Rourke, 1988-1989. El énfasis en las dificultades de aprendizaje de las matemáticas es relativamente reciente, puesto que el interés se centró en las habilidades verbales, incluida la lectura, dado que las presiones sociales se dirigían a esos aspectos y las medidas educativas también han valorado mucho más la lectura, por ejemplo, que las matemáticas. Incluso se ha querido ver en las matemáticas un tipo específico de lenguaje. Las diversas investigaciones sobre el tema han estudiado habilidades de diferentes naturaleza, que supuestamente tendrían alguna relación o estarían en la base del rendimiento correcto en las matemáticas, tales como las espaciales, visoespaciales, visuoperceptivas o visuomotoras. Morris y Walter, 1991. Además, Morris y Walter nos dicen que las habilidades del cálculo matemático requerirían supuestamente 1. Habilidades de orientación, 2. Habilidades de alineación de números y símbolos, 3. Habilidades de monitorizar y formar números, 4. Habilidades de direccionalidad, tales como arriba, abajo, derecha, izquierda, aspectos diagonales. 5. Habilidades de memoria y atención. 6. E incluso habilidades superiores de razonamiento matemático cuantitativo de orden superior. 7. Habilidades matemáticas conceptuales. La capacidad de cálculo es la habilidad para acceder, utilizar, interpretar y comunicar información matemática e ideas para involucrarse y gestionar las demandas matemáticas que se presentan en ciertas situaciones de la vida adulta. Es una competencia fundamental en una época en la cual los individuos encuentran cada vez mayor información cuantitativa y matemática en la vida cotidiana. Es además una competencia paralela a la lectura, y es importante evaluar cómo interactúan estas dos competencias, ya que se distribuyen diferentemente en subgrupos de la población. Parece ser que se confirma, Morris y Walter, 1991, la relación entre las habilidades visuoperceptivos motrices y visuoespaciales y el funcionamiento del hemisferio derecho del cerebro, así como la idea de que estas habilidades estarían en la base de un correcto desarrollo del aprendizaje de las matemáticas. Cuando se estudia a personas adultas con dificultades de aprendizaje de las matemáticas, se encuentran diversos patrones que en algún sentido son similares a los de los niños con dificultades de aprendizaje de las matemáticas, pero que es preciso matizar. Además, es importante saber que las matemáticas brindan una serie de beneficios muy útiles para nuestra mente, pues desarrollan la capacidad de razonamiento,
nos ayudan a cultivar el pensamiento analítico, aceleran nuestra mente, generan practicidad y también su uso puede aplicarse cotidianamente. Hola, yo soy Mirna Melissa Macías Mendoza y voy a hablar un poco acerca de los efectos de las dificultades del aprendizaje de las matemáticas. Estos generalmente son diversos y van más allá del área académica específica, afectando áreas como la atención, la impulsividad, la perseveración, el lenguaje, la memoria, la autoestima o las habilidades sociales. En cada una de estas áreas los niños presentan algunas conductas, mismas que se detallan a continuación. En el área de la atención, los niños parecen no intentar realizar los ejercicios matemáticos, se distraen por estímulos irrelevantes, se fatigan fácilmente cuando intentan concentrarse, entre otros. En el área de impulsividad, los niños trabajan demasiado rápido, cometen muchos errores por descuido, no usan estrategias de planificación, se frustran fácilmente, entre otros. En el área de perseveración, los niños tienen dificultades en cambiar de una operación a otra. En el lenguaje, los niños presentan conductas como dificultades en la adquisición de vocabulario matemático, el lenguaje oral o escrito se procesa lentamente, no pueden nombrar o describir tópicos, tienen dificultades para decodificar símbolos matemáticos, entre otros. En lo que respecta a la memoria, los niños no memorizan las tablas de multiplicar, experimentan ansiedad de test, existe una ausencia del uso de estrategias para el almacenamiento de la información, pueden recordar solo 1 o 2 pasos cada vez, rotan números o letras, invierten secuencias de números o letras, tienen dificultades para recordar secuencias de algoritmo, estaciones, meses, entre otros. En el área de la autoestima, creen que ni el mayor esfuerzo les llevará al éxito, niegan la dificultad, son muy sensibles a las críticas, se oponen o rechazan la ayuda. Con respecto a las habilidades sociales, no captan las claves sociales, son ampliamente dependientes, no adaptan la conversación de acuerdo con la situación o con la audiencia, entre otros. En las dificultades de aprendizaje de las matemáticas, el aprendizaje no se produce, es decir, no solo se aprenden las matemáticas, sino que se aprenden muchas otras cosas que son básicas para la conquista del aprendizaje académico. Las diferencias individuales también juegan un papel importante. Un aspecto de las mismas hace referencia a las diferencias culturales en el desarrollo de las habilidades matemáticas y de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas, sobre todo cuando se trata de culturas con sistemas de escrituras muy diferentes. Una vez ya identificado alguna de las conductas que los niños presentan como efecto de las dificultades del aprendizaje de las matemáticas, es momento de hablar sobre algunas sugerencias para la intervención y que de esta forma se logre solventar las necesidades de los educandos. La primera sugerencia es clarificación de la estructura y las exigencias. Es preciso hacer explícitos los objetivos instruccionales, así como las exigencias que implican. Igualmente han de clarificarse las expectativas y los procedimientos de asignación de notas. Es importante que el alumno sepa con claridad el horario de apoyo, recalcando verbalmente y por escrito las horas, así como animándole a que lo utilicen para la resolución o discusión de dificultades o para realizar las adaptaciones precisas. Es importante también proporcionar un alto grado de estructuración que sea compartida por él, al igual que el empleo de los libros de texto. Se busca fomentar la responsabilidad del alumno. Otra de las sugerencias es estructuración de cada sesión de clase, es decir, iniciar cada sesión con un resumen de las lecciones anteriores y una visión general de los nuevos temas. Igualmente escribir la fecha, el tema a aprender y las tareas para casa en el pizarrón y que el niño copie al iniciar cada sesión. Se debe escribir los pasos y procedimientos a seguir en el pizarrón y el alumno deberá tomar nota. Esto le ayudará en la organización y aprendizaje de la conducta de solución de problemas. Al finalizar cada sección de aprendizaje en el aula se hace una síntesis, lo que facilita la captación de las ideas fundamentales y la adquisición de los aprendizajes. Y finalmente, estimular la participación activa e independiente en el proceso de aprendizaje. Cuando se requiere la participación de la clase en el establecimiento de los criterios de evaluación, aumenta la motivación y el interés y se fomenta la responsabilidad del alumno. Incitar a que los alumnos se planteen problemas y los representen en la pizarra
para hacerlos en casa, plantear cuestiones y después dirigirse a un alumno para que la responda, todo ello hace que estén más atentos y pendientes, dar sugerencias, ayudas o guías para que el alumno sepa enfrentarse y vigilar adecuadamente los errores. Es una de las tareas fundamentales del adulto para enseñar en óptimas condiciones. Muchas gracias.